Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el ancho de banda del conferencista y no interrumpirlo. De igual manera, les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben realizarse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestra página web cimamovimientoespírita.org, a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Cima Movimiento Espírita. En Facebook estamos como Espiritismo Cardesiano Laico. En Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Y nuestro canal de YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos también a que se suscriban y activen la campanita para que puedan recibir oportunamente los videos que subimos en diferido los días domingos. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita. Hola, queridos amigos, buenos días, buenas tardes, a quienes nos escuchan y nos ven de diferentes latitudes, todo nuestro cariño para ustedes, a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las bellas artes y especialmente para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Todavía sentimos ese corazón vibrando de este 23 Congreso Espírita Internacional realizado el pasado fin de semana. Estamos con saudades de voces, como dicen nuestros queridos compañeros brasileños. Y vamos a iniciar con ese, antes de presentar a nuestro querido invitado, vamos a iniciar con el video que fue inauguración de nuestro congreso, que la música es de Rica Silva, el poema es de Mario Molfino, pero intervienen solistas, contraaltos, sopranos de diferentes instituciones espíritas de Brasil, de Argentina, de Venezuela, y creo que eso es una ocasión, esta es una ocasión especial para quedarnos todavía con esa sintonía vibratoria que añoramos. Nos quedamos vibrando con esa música para hacerle algunos planteamientos todavía antes de presentar a nuestro conferencista. Recordarles que la colección Libre de Pensamiento la tienen a disposición en la página web de la CEPA y se han incorporado 3 libros nuevos, además del de El espiritismo en la perspectiva laica y librepensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Menchaya, La inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, ahora disponible en español, portugués, inglés y francés, Mediunidad de intercambio entre dos mundos, de Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo. Están los libros Reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo Moraes Núñez y Dante López, Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, de Mauro Mezquita Espínola, Espiritismo, Ética y Moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira en español y portugués, estos últimos 3 libros. Además de pasar a presentarles a nuestro solista de esta pieza artística y el reconocimiento a todos los que participaron, en especial a su directora, a la directora artística Sandra Reyes. Queremos decir de nuestro querido amigo Milton Medrano Moreira, que fue procurador de justicia jubilado del Ministerio Público de Río Grande do Sul, en Brasil, abogado, periodista, escritor, autor de varios libros, entre los cuales se encuentran los que ya he mencionado: Más Derecho y Justicia, Un Ojear Espírita, Si Todos Fuesen Iguales. Es director de la revista La Reencarnación, de la Federación Espírita de Río Grande do Sul, miembro y expresidente del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre,
editor y director hace 27 años de la revista Opinión, que sale mensualmente del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Presidió la Confederación Espírita Panamericana del año 2000 al 2008. Es articulista y colaborador de la revista Evolución. Te dejamos, Milton, en el uso de la palabra. Con mucho cariño te recibimos. Gracias por aceptar nuestra invitación, tu conferencia. Felicidad, un abordaje espírita. Olá, Yolanda, queridos amigos de cima, queridos amigos que assistem semanalmente a este espaço que já se hizo tradicional no meio espírita. Por seus temas, por sua eficácia em la divulgação de la doutrina espírita. Me complace muito estar aqui em mais esta oportunidade para falar sobre felicidade, abordaje espírita. Bueno, e como não ser feliz pertenecendo a um grupo tão qualificado, a um grupo tão caloroso, tão amigo, que hizo um congresso extraordinário há uma semana. Um congresso que se quedará para a história, com mais de 800 participantes, e esta música que abriu esta sessão de hoje disse muito bem del tom deste congresso, de amistade, de fraternidade e de búsqueda de uma fraternidade universal, com as ideias espíritas, que são universais também. Quando a humanidade se aperceber de la universalidade da filosofia espírita, não vou dizer que todos se tornarão espíritas, pero a humanidade será muito melhor. Porque, como disse Kardec, a filosofia espírita está basada em la lei natural, que é a mesma lei de Deus. Não é uma religião, não é uma secta, não é um movimento aislado de las aspirações mundiais, sino que é um movimento de ideias que se adapta a todas as culturas, a todas as religiões, porque está basada em la lei natural, em la própria natureza. Bueno, e este tema, felicidade, como abordarlo? Esta é uma preocupação de todos os tempos, de todas as categorias, de todas as escolas filosóficas, sempre tuvieron como meta, como fin, esta búsqueda de la felicidad. Y a propósito, se dice que una vez Sócrates estaba paseando por el mercado de Atenas, vislumbrando una serie de suntuosas joias y artículos de belleza usados por la élite local. Cuando algunos ciudadanos lo vieron ahí, lo miraron ahí, se acercaron de Sócrates, y le preguntaron: ¿qué estás haciendo aquí, oh Sócrates? ¿No fuiste tú quien siempre criticó el exhibicionismo ateniense y estás aquí mirando estas joyas, esses artículos de belleza solamente usados por personas snobs, por personas ricas? Y dicen que Sócrates, con una mirada irónica que le era peculiar a él, hubiera respondido así: bueno,
solo estoy aquí mirando cuántas cosas no necesito para ser feliz. Y hay una otra versión que dice que, esta es una anécdota, no se sabe si es verdad o no, pero hay una otra versión que dice que Sócrates habría dicho así: siempre vengo aquí al mercado para ver cuántas cosas necesitan estas personas que están aquí, cuántas cosas necesitan para vivir. Bueno, esto demuestra muy bien este espíritu de Sócrates y de Platón, que según Kardec fueron precursores de la filosofía espírita. Cómo veían ellos estas cosas materiales sobre las cuales las personas ponen toda su vida, a veces, para buscando ser felices. Bueno, después de Sócrates, Platón siguió sus ideas, que fue un discípulo suyo, y sabemos bien de cómo desarrolló la filosofía de su maestro, de Sócrates, y se hizo muy importante para comprender la filosofía de ambos, de Sócrates y de su discípulo Platón, con el famoso mito de las cuevas, aquel mito donde Platón ponía un hombre con espaldas en una cueva, en una cueva se dice en español, ¿no? De cuestas, de espaldas para la frente, con una hoguera en la frente de la cueva y con las imágenes se proyectando al fin de la cueva. Y aquel hombre que estaba ya allí, acorrentado, preso, solo veía las sombras de todo que se pasaba lá afuera. Y Platón dice que él no veía la realidad, porque la realidad estaba lá afuera. Veía solamente sombras de la verdad, de la realidad, que estaba en el mundo de las ideas, que está muy antes de nuestra existencia física. Esto es la inmortalidad del espíritu y la verdadera noción del bien, de la felicidad, estaba más allá de las posibilidades del hombre encarnado. Y así el tema de la felicidad, que es central en esta reflexión, pasa por todos los descendientes filosóficos, los estudiosos que se basaron en la filosofía de Platón para estudiar. Y ese tema, la felicidad, pasa a ser el tema central de la filosofía de los, como llamamos, de los post-socráticos, a empezar por Aristóteles, que defendía que la felicidad es, en primer lugar, el más grande bien anhelado por el hombre. Y dos, el fin. La felicidad es el fin de todas las acciones humanas. Entonces, este tema de felicidad viene de nuestros maestros mayores, de nuestros maestros que fueron precursores de la propia filosofía espiritista, según propuso Allan Kardec. Bueno, y después de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, varias escuelas
se sucedieron, todas buscando armonizar, buscando algo de la filosofía de Sócrates, de Platón, aunque que con enfoques, con abordajes diferenciadas unas de otras. Yo voy a pedir para poner el primero slide, donde yo trago las principales características de una escuela, que es una de estas escuelas prosocráticas, que fueron los cínicos. Bueno, veamos bien, los cínicos, cínico en esta escuela filosófica no significa esta acepción que modernamente le damos. Los cínicos así eran llamados porque ellos no se preocupaban con el dolor de los otros. ¿Por qué no se preocupaban? Porque entendían que todo el dolor, todo el sufrimiento es pasajero. Entonces, sus características principales de esta escuela de los cínicos es que, primero, que la verdadera felicidad no depende de factores externos como el lujo, el poder político y ni la buena salud. Pongamos atención en este ítem. Siquiera la buena salud sería requisito para la felicidad. Y nosotros, cuando deseamos felicidad a un ente querido nuestro, ¿qué le deseamos? Normalmente le deseamos salud, decimos hasta con mucha frecuencia en los países latinoamericanos, deseamos salud y plata, como si salud y plata pudieran realizar toda la felicidad de las personas. No entendían así los cínicos. Y veamos bien, personalidades más modernas como Stephen Hawking, aquel gran científico que desencarnó a pocos años en Gran Bretaña. Era un hombre enfermo, que fue enfermo toda su vida, que tenía una enfermedad degenerativa que fue aumentando y él no se sentía infeliz por esto. No tenía salud. Pero su concepción de vida lo haría feliz. No demostraba infelicidad de Stephen Hawking. Otra personalidad, como fue Helen Keller, aquella fantástica mujer norteamericana que era, no era ciega, no enxergaba, y decimos en portugués surda, no escuchaba. No me acuerdo ahora cómo se dice en español. No escuchaba sorda. Y no, ¿cómo? Sorda. Sorda. No escuchaba, ¿sí? ¿Cómo se dice en portugués? Surda. Bueno, y Helen Keller, que no escuchaba, que no hablaba, era una mujer fantástica, que hacía conferencias magistrales para el mundo todo, y solo la comprendía su secretaria, Annie Sullivan, que ponía la mano en su garganta para sentir lo que decía ella y transmitir a los oyentes. Annie Sullivan dejó obras de mucho optimismo con relación a la vida. No se sentía infeliz. Entonces, esta acepción que tenían los cínicos de que la verdadera felicidad no depende de factores externos como el lujo, el poder político y la buena salud, tiene sí ejemplos en la propia modernidad.
Otra cosa que decían los cínicos es que la felicidad es liberarse de estas cosas efímeras, de todas esas cosas pasajeras, que todos pueden lograrlo, la felicidad, y cuando se logre, ya no se puede perder. Cuando se logra la felicidad, ya no se puede perder. Y decían más que nadie debe preocuparse por la muerte o la salud, ni con el sufrimiento ajeno. Que eso no nos debe preocupar, porque todo es pasajero, porque todo es efímero. Esta era la concepción general de los cínicos de esta escuela, que tuvo como uno de las figuras principales esta figura histórica, cuyo diseño, cuya fotografía está ahí, Diógenes. Diógenes fue un cínico importante. Él vivía en un barril, y se dice que salía de allí para las calles de su ciudad con una lanterna, un lampión, buscando, que cuando le preguntaban, ¿por qué estás con este lampión? Decía, porque estoy buscando a un hombre honesto en esta ciudad. Así eran los cínicos, así fue Diógenes, este personaje histórico. Bueno, sigamos adelante con la otra escuela, por favor, la siguiente lámina. Por favor, los epicuristas. Bueno, este es también una escuela post-socrática, y que tenía de la vida una noción bastante interesante. Para Epicuro, que fue su fundador, el placer es el bien supremo y el dolor el mal supremo. Esta escuela, los integrantes de esta escuela se reunían en un jardín cuyo pórtico decía: extranjero, aquí te sentirás bien. Aquí el bien supremo es el placer. Bueno, dicho así, parece que ellos se preocupaban únicamente con el placer, irresponsables, pero no era exactamente así. Para los epicuristas, el resultado placentero de una acción debe sopesarse con sus efectos secundarios. El resultado placentero a corto plazo debe sopesarse contra el placer mayor. El placer no es solo la satisfacción de los sentidos, también lo son la amistad, el amor, y bien, todos el autocontrol, la templanza, la serenidad, y todos estos bienes que hacen efectivamente las personas más felices, más armonizadas con ellos propios. Y decían más los epicuristas que tenían como 4 remedios para la vida. Primero, no debemos temer a los dioses. Quien vive de acuerdo con el bien no debe temer a los dioses. No tenemos que preocuparnos por la muerte, porque la muerte llegará para todos nosotros. ¿Por qué preocuparse con ella? Y que la preocupación con la muerte es causa efectiva de sufrimiento. Y decían más que es fácil lograr el bien y es fácil soportar lo que nos asusta. Entonces no tenían los epicuristas
una preocupación con la muerte, con nada, y decían que el placer era el bien mayor de la vida, pero el placer no era el placer inmediato, sí, tenían que abdicar de un placer inmediato, porque abdicando de este placer, tendrían un placer mayor, más grande en el futuro, si abdicase, que se no tuviese este placer inmediato para poder gozar un placer mayor más adelante. Una filosofía certamente interesante y que puede nos servir de guía en muchas ocasiones de la vida. Y vamos a otra escuela, por favor, la lámina siguiente. Otra escuela que llamamos de una escuela pós-socrática, que perseguía, que buscaba este tema felicidad. Son los estoicos. Yo dejé para el final de esta breve exposición del pensamiento post-socrático los estoicos, porque a mí me parece que los estoicos tienen una paridad muy grande, una semejanza muy grande con la filosofía espírita. Los estoicos, una escuela fundada por Zenón, 300 años antes de Cristo, ellos se conocían y se reunían en frente a un pórtico, que en griego es stoa, de ahí su denominación estoicos. Decían los estoicos que todas las personas eran parte de una misma razón universal, que llamaban de logos divino. Todo que existía, del microcosmos al macrocosmos, todo era parte de una única realidad que ellos llamaban de logos divino. Bueno, y ahí está su unión, su parentesco, su acercamiento con la filosofía espírita. Tenían como base la ley natural. Decían los estoicos que nada ocurre por casualidad. Decían más que todo se rige por leyes naturales contra las cuales no podemos rebelarnos. Que la ley natural es que rige la vida humana y que no cabe, no es posible, no debe el hombre, el ser humano, no debe se rebelar contra las leyes naturales. Decían los estoicos más que, tengo algunas anotaciones que voy a ver aquí, que morir es cambiar, simplemente cambiar, y por lo tanto no temían la muerte, porque la muerte sería el cambio necesario para la vida, una etapa de cambios de la propia vida. Eran cosmopolitanos, universalistas. Un gran estoico, entre muchos otros, fue el gran pensador Cicerón, que vivió después de Cristo. Esta escuela postsocrática fue, creo, la que más vivió, que más se perduró y fue muy importante en la intelectualidad romana. Para Cicerón, Cícero, dizemos nós em português, para la humanidad es sagrada, decía él. Era profundamente humanista. La filosofía estoica tiene como foco la vida práctica, en las acciones y acontecimientos del cotidiano, y
en cómo el ser humano ve con esos acontecimientos de forma racional y práctica. De acuerdo con el pensamiento estoico, hay cosas que no están sob el control de las personas y hay cosas que son posibles de serem controladas. Há coisas que podem ser controladas e há coisas que não podem ser controladas porque estão afuera de la capacidade humana. De acordo com o pensamento estoico, nesse caso, sobre que lo que não se puede controlar, como o clima, por exemplo, não há nada que pueda ser hecho para alterar su estado. Los ensinamientos, los enseños de la filosofía estoica, como ataraxia, la autosuficiencia, la negación de sentimientos externos y el enfrentamiento de los problemas a través de la razón, tem objetivo de mostrar que el individuo debe se concentrar tan solamente en aquel que es posible controlar, de ser grato a lo que ya posee y de negar los placeres y emociones extremas. Según la filosofía estoica, cuando alguien piensa que los acontecimientos que están afuera de su control son los que pueden proporcionar la felicidad, acaba por dejar que su felicidad dependa únicamente de los acontecimientos de su vida y no de lo que ella efectivamente puede hacer. Esta, en resumen, es la filosofía de los estoicos. Para ellos, la muerte nada más es que el cambio. Para los estoicos, morir es cambiar. Y los cambios, por su vez, el cambio, por su vez, es sinónimo de continuidad de la vida. Así, si la muerte es parte inevitable del ciclo de la vida, entonces ya jamás debería ser temida. Se ve así que es una filosofía post-socrática y basada mucho en la filosofía de Platón, de Sócrates, y que tiene repercusiones en la propia filosofía espírita. Bueno, vamos a hacer un salto en la historia para llegar al cristianismo. Por favor, la próxima lámina. Que nos va a demostrar, yo diría que ahí está, en esta parte de la Génesis judaico-romana, ahí está toda la base teológica del cristianismo. En aquel momento en que Jehová, enfurecido, expulsa la pareja Adán y Eva del paraíso terrenal, porque ellos pecaron, porque ellos desobedecieron. Y aquí está los versículos con los cuales la Biblia judío-cristiana muestra este Dios enfurecido, que dijo así a Adán: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del fruto del árbol que te mandé que no comieras, la desobediencia, la tierra será maldita a causa de tu trabajo. Sacarás de ella tu sustento con la fuerza de tu trabajo. Es decir, el trabajo sería la maldición de Dios para aquella pareja que fuera criada para no trabajar, para vivir en la eterna felicidad. Y como desobedecieron, ahora tendrán que trabajar. Y tendrás, dijo
Jehová a Adán, y tendrás las hierbas de la tierra para sustento. Comerás tu pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste formado, porque eres polvo y en polvo te convertirás. Bueno, queramos o no, esta es la base de toda la teología judío-cristiana. El hombre fue criado, salió de las manos de Dios perfecto, feliz, sin problema alguno, y porque desobedecieron a Dios, fueron expulsados del paraíso terrestre y con toda esta maldición que se hace prácticamente el símbolo, la base de toda la filosofía cristiana, principalmente en los primeros siglos del cristianismo, con San Agustín, que tenía esta visión de que el hombre, decía San Agustín, que existían dos realidades en el universo, que existía la Civitas Dei, la ciudad de Dios, y la Civitas humana, la ciudad de los hombres, y que la perfección estaba en la ciudad de Dios, donde fueron criados los seres humanos y que fueron de allí expulsados porque pecaron. Entonces, el pecado original, que todavía hoy es base del cristianismo, hacía del hombre un ser infeliz, un ser naturalmente infeliz, porque estaba marcado por el pecado. Y de ahí toda la filosofía cristiana, que interpretando, y a mi sentir, interpretando mal las palabras de Jesús de Nazaret, ve en Jesús el Redentor, el Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que viene a la tierra para rescatar la felicidad del hombre. Y así, solo aquellos que obedecerían a la teología cristiana serían salvos. Esta es toda la filosofía, principalmente San Agustín, en los primeros siglos del cristianismo, en la antigüedad, y que sigue de una cierta forma también en la patrística de San Tomás de Aquino, en la Edad Media, y que marca la filosofía, la teología cristiana. Bueno, ¿qué tiene el espiritismo a ver con esto? Naturalmente no tiene esta concepción de felicidad. No tiene esta concepción de felicidad que el hombre está aquí porque pecó, es infeliz porque pecó, que tiene que se conformar con esta realidad de pecador porque es heredero del pecado de sus primeros padres, que solamente se resgatará con el Redentor, que es el propio Dios que viene al mundo para salvar, el Salvador de la humanidad. Tenemos evidentemente de Jesús una otra visión como un ser extraordinario, con un nombre, con una visión de vida humanista y universalista, y que no sobrepone la fe y un dogma que está suplantado por la historia. La visión de que el hombre salió listo y acabado de las manos de Dios y que después peca y que por pecar es
es castigado con la encarnación, que sería así un castigo. No es esta la visión de felicidad que tiene, o de infelicidad, que tiene el espiritismo. Entonces, yo pido que pase para la siguiente lámina de esta breve exposición. Para entendermos cómo el espiritismo ve, como el espiritismo encara esta cuestión de la felicidad. Tenemos que entender primeramente esta figura, esta concepción que ya era la de los estoicos, ¿se recuerdan? De la ley natural. Toda la filosofía espírita pone la cuestión de la felicidad, de la infelicidad, de los sufrimientos humanos y del resgate del sufrimiento humano en este concepto de ley natural. Yo diría, yo no tengo temor alguno de decir que esta es la cuestión más importante de la filosofía espírita y que está expresa en esta pregunta 614 de los libros de los espíritus, cuando Kardec pregunta a los espíritus, ¿qué se debe entender por la ley natural? Aquella ley natural la de los estoicos, de los descendientes de los discípulos de Sócrates, de Platón. ¿Qué se debe entender por la ley natural? Respuesta de los espíritus. La ley natural es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Aquello que los judíos, cristianos, llamaban de ley de Dios, es para nosotros, espíritus, que estamos ingresando con esta filosofía en la tierra, la ley natural es la propia ley de Dios, verdadera para la felicidad del hombre. Esta ley, la ley natural, dijeron los espíritus a Kardec, le indica al hombre, al ser humano, lo que debe hacer o no hacer. Y solo es el ser humano desdichado porque o cuando de ella se aparta. O dizendo isto em português, para mim é mais fácil. O homem só é infeliz quando se afasta da lei natural. Isso quer dizer o quê? Uma visão optimista de felicidade e de humanismo. El hombre es hecho para ser feliz. Es hecho para ser feliz. La finalidad del hombre es ser feliz. ¿Y cómo se puede ser feliz? Creyendo en dogmas religiosos, obedeciendo a esta o aquella doctrina política, económica, sei lá, de tantas doutrinas, são tantas religiões, são 10.000 religiões solo derivadas do cristianismo. Quer dizer, para ser feliz, que é necessário seguir uma doutrina? Não. É entender, compreender a lei natural que está, disse lá em la pergunta 621, que está gravada em la consciência del ser humano. Então, é um conceito muito sencillo de felicidade que nos traz o espiritismo. O cristianismo não entendeu assim. O cristianismo sigue entendendo que de aí esta não coincidência total do pensamento cristiano com o pensamento, com a filosofia espírita, porque suas bases são distintas. Ah, sim, Jesucristo, a mim não me gusta dizer Jesucristo, e sim, Jesus,
porque Cristo es el ungido, es una terminación que fue dada por los cristianos, por las religiones cristianas a Jesús de Nazaret. Jesús fue un hombre extraordinario, tenía esta clara visión de la ley natural, era universalista, amaba a todas las personas que creyesen o no creyesen, en fin, tenía muy clara esta visión de ley natural, pero el cristianismo es otra cosa. Por eso que a mí no me gusta decir que el espiritismo es cristiano, porque sus bases son absolutamente distintas, a partir de esta idea del hombre y de felicidad del hombre. Entonces, y siguiendo adelante, tenemos más una lámina, ¿no? Podemos pasar a ella. Ahí está. Cuando Kardec trata específicamente de la felicidad, a partir de aquellos conceptos que vienen lá de Sócrates, de Platón y de los post-socráticos, y especialmente de los estoicos. Estas dos preguntas hechas por Kardec a los espíritus son realmente muy aclaradoras. Primeramente, esta pregunta que hizo Kardec a los espíritus en el ítem 921 del libro de los espíritus. Kardec preguntó así a los espíritus: ¿se concibe que el hombre será feliz en la tierra cuando la humanidad haya sido transformada? Porque este es un principio espírita. Cuando la humanidad se transforma moralmente, éticamente, cuando los pueblos todos, cuando los gobiernos todos, cuando las culturas todas se hicieren de acuerdo con la ley natural de amor, de fraternidad, de cooperación unos con otros, se concibe, decía Kardec, que el hombre será feliz en la tierra cuando la humanidad haya sido transformada. Pero en el ínterin, ¿puede cada uno constituirse una dicha relativa? Quer dizer, podemos ser felices a sí mismos en este mundo que Kardec denominó, la filosofía espírita denominó de un mundo de pruebas y expiaciones, un mundo donde se sufre en razón del propio cometimiento de nuestros errores colectivos o individuales. Entonces, pregunta Kardec, pero en el ínterin, en cuanto esto no ocurre, ¿puede cada uno constituirse una dicha relativa, una suerte relativa? Respondieron así los espíritus: las más de las veces el hombre es causante de su propia desgracia. Practicando la ley de Dios, que es la propia ley natural, conforme vimos, se evitan muchos males y se proporciona la mayor felicidad de que es susceptible su grosera existencia. Sí, vivimos en una existencia grosera, en un mundo de pruebas y expiaciones, pero así mismo, en este mundo grosero se puede alcanzar estadios de felicidad relativa de acuerdo con nuestro procedimiento. Entonces está ahí una relación directa entre virtud y felicidad. Esta es la esencia de la doctrina espírita, como fuera de Sócrates, de Platón, de los postsocráticos, como vimos. Es decir, de nuestro procedimiento, de nuestra acción, depende directamente nuestra felicidad en una vida terrestre o en muchas vidas. Tenemos que tener esta visión reencarnacionista para entender mejor estas cuestiones y entender mejor el propio sufrimiento, el propio dolor que es tan común en cualquiera uno de nosotros.
porque somos todos seres imperfectos, seres em processo de evolução, e em um processo que está lejos de alcançar estágios mais desenvolvidos, estágios melhores. E esta outra questão que para mim é importantíssima, é muito elocuente, la pergunta 922, quando Kardec hace esta reflexión así. La felicidad terrestre, dice Kardec en la pregunta, es relativa a la posición de cada uno. Claro, cada uno tiene sus padrones de felicidad. Entonces, la felicidad terrestre, esto es un pensamiento de Kardec antes de hacer la pregunta. La felicidad terrestre es relativa a la posición de cada uno. Y lo que basta a la dicha, a la felicidad, a la suerte de uno, constituye la desgracia de otro. Así es la vida. Pero, y ahora su pregunta. ¿Existe, pregunta Kardec, sin embargo, una medida común de la felicidad para todos los hombres? A pesar de esta relatividad, de esa visión relativismo, de ese relativismo de la felicidad terrestre, se puede decir que existe una medida común de felicidad para todos los hombres, una regla que sirva para todos. Y esta respuesta de los espíritus a mí me parece magistral. Dicen así los espíritus, brevemente, pero con mucha profundidad. ¿Cuál es la medida de la felicidad humana? Para la vida material es la posesión de lo necesario, a posse do necesario. Entonces, la felicidad para la vida material es la posesión de lo necesario, nada más de que lo necesario. Y para la vida moral, la buena conciencia, estar en paz con su conciencia y la fe en el porvenir. O sea, esta idea central de la filosofía espírita de que no moremos, de que vivimos etapas por etapas, una vida que no tiene fin, que somos inmortales. Esta fe en la infinitud del hombre, en la fe en el futuro, esto es, y una buena conciencia, poder acostar su cabeza en la almohada al dormir y decir así, bueno, no debo nada a nadie, estoy feliz por mi día, no perjudiqué a nadie, y por eso estoy feliz, estoy con mi conciencia tranquila. Entonces, para la vida material, la posesión del necesario, a posse do necesario. Para la vida moral, la conciencia tranquila, la buena conciencia y la fe en el porvenir. Se puede ofrecer en la visión espírita una visión mejor do que esta, tan breve, tan sencilla, pero que es tan profunda. Y que si todos los hombres y mujeres del mundo, si todos los pueblos viviesen así, la humanidad sería mucho más feliz. Con religión o, como dijo John Lennon en su famosa canción, un mundo sin religión, pero con mucha bondad, con mucho amor, con mucha caridad. Entonces, yo podría decir que esta es la visión que se tiene de felicidad a la luz del espiritismo. Hay algunos autores modernamente que
no sendo espíritas y siquiera espiritualistas, están trabajando mucho con esta idea de la felicidad. Yo estoy leyendo ahora un libro que se llama Un Nuevo Iluminismo, se diría en español, el nuevo, ¿cómo se dice iluminismo en español? El iluminismo, la edad. Iluminismo. Ilustración. 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 Sería este libro en español, La Nueva Ilustración, Nuevo Iluminismo, que dice que el hombre está poco a poco se dando cuenta de esto, que la felicidad se mide por factores como la salud, el sustento, la prosperidad, la paz, la libertad, la seguridad, el ocio. Ese autor se llama Steven Pinker, es un psicólogo, profesor de una universidad de los Estados Unidos, y él llama atención en todos sus libros, pero principalmente en este que es el último, que somos muy pesimistas con relación al mundo, que achamos que el mundo está cada vez peor, que está cada vez más degradado, y que no es así. Que si miramos para atrás, veremos que el mundo siempre fue peor do que es hoy. Que la esperanza de vida, por ejemplo, la expectativa de vida, durante siglos no superó a los 30 años. Hoy estamos viviendo en media 70 y tantos años, se llega con facilidad a 100 años. Estas son conquistas de la felicidad. Dice más Steven Pinker, hace 200 años el 90% de las personas, 90% de las personas vivían en extrema pobreza. Decimos que hay mucha injusticia. Hoy sí hay mucha injusticia, pero hoy se estima en 9% el número, la porcentaje de personas que viven abajo de la línea de la pobreza. Cuando a 200 años atrás era un 90%, era casi toda la humanidad que no tenía derechos humanos, que no tenía, vivía por la caridad de los cristianos muchas veces, en sus molestias, en fin, y a la propia alimentación, vivían de esmola. Y tenemos avances, que el mundo no es una maravilla, pero cuanto más regredimos, más infelices éramos. Y esto es progreso. Por eso nosotros espiritistas adoptamos la ley de progreso como una ley fundamental. Un número infinitamente menor de personas muere a causa de la guerra. Antiguamente, la mayoría de las personas iba para la guerra y moría en la guerra. Hoy es un percentual muy pequeño de personas que viven en guerra, menos guerra hoy do que a 200 años atrás, do que a 500 años atrás, do que a 1000 años atrás. Así que hay, segundo este autor, mucho más felicidad hoy que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Pero para este autor, que no es espiritista, que no es espiritualista, la felicidad, así vista, se mide por ingresos y por el consumo. Las personas acham que miden su felicidad por lo que ganan, por sus ingresos o por su capacidad de consumo. Para nosotros espíritas, que somos inmortalistas, y que creemos en la inmortalidad de los espíritus, la felicidad depende sí de la conciencia tranquila, y en esta parte material de la posesión del necesario y de esta conciencia de la inmortalidad de los espíritus. Bueno, mis amigos, era esto. Yo estoy por concluir esta breve reflexión sobre felicidad,
bajo la visión espírita. Pero pedí licencia a nuestro amigo José Arroyo para encerrar esta nuestra reflexión con una reflexión que él, José Arroyo, divulgó a pocos días en las listas, en los grupos espiritistas. Y él puso un mensaje sobre felicidad que me pareció especial para encerrar esta actividad y por eso pedí a él licencia para reproducir sus palabras en este pequeño mensaje. Escribió así nuestro querido amigo de Puerto Rico, José Arroyo, a espíritas que con él conversaban, que con él cambiaban ideas. Decía así, escribió así, José: hay millones de cosas que pueden aportar a nuestra felicidad. Entre ellas, como espírita, me hace feliz saber que tú puedes ser feliz. Me hace feliz saber que aunque hoy no lo veas, no lo aprecies o no lo parezca, muchas veces has sido feliz. Me hace feliz saber que todo lo triste, lo doloroso, lo terrible que experimentas pasará y serás feliz. En fin, saber que la felicidad no es lo que nos han dicho, y sí lo que vamos descubriendo mientras conversamos, ideamos, soñamos, construimos y hacemos para un mejor mañana. Eso hace, dice José, a cualquiera saber que sí es feliz. Y concluye así nuestro amigo José Arroyo en su breve mensaje: gracias por coincidir en esta vida conmigo y compartir la felicidad. Yo digo lo mismo. Gracias por coincidir en esta extraordinaria mensaje, en esta extraordinaria filosofía espiritista, esta idea de felicidad, que si no es plena, será. Que estamos a camino de la felicidad, porque todo lo que pasamos es lo que es necesario pasar ahora. Hay cosas que no podemos ausentar de nosotros, otras podemos y dependen exclusivamente de nosotros. Pero el hombre, diferentemente de aquella visión que decía que el hombre es el pecador que vive en un mundo donde solo se salvará con la intervención de un ser divino que lo redimirá. No, que la felicidad está adentro de nosotros. Esta es la base. Este es el propio mensaje sin regla, sencilla del espiritismo, pero que está de acuerdo con la ley natural. Queridos amigos, muchas gracias. Perdón por no poderme expresar correctamente ni siempre en español, pero creo que es el mensaje que pudiera ofrecer en esta oportunidad. Muchas gracias. Milton, felicitaciones, excelentes reflexiones. Eso también. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor, los micrófonos apagados porque no podemos tener una adecuada
parte de preguntas. Tenemos un primer comentario de Iván Franzolín. La concepción religiosa entiende erróneamente que Dios reservó la felicidad solo para los espíritus puros. Verdade, é uma concepção, e daí essa diferença que temos relativamente à teologia cristiana, não ao mensagem de Jesus, que é um mensagem libertária, de liberdade, de amor, de fraternidade, pero ao mensagem teológico do cristianismo que põe para afuera del hombre y no para dentro del hombre la posibilidad de crecer, de ser feliz, de se redimir de sus errores. Gracias, Franzolín. Tenemos una pregunta de Rocío Ferrón. ¿La felicidad cambia según cambiemos nosotros? ¿Puede ser que tenemos idealizado el significado de la felicidad? Ay, yo no entendí bien. Léelo bajito, Yacira, despacio. Ok. La felicidad cambia según cambiemos nosotros. Sí. Puede ser que tenemos idealizado el significado de la felicidad. Sí, cambia de acuerdo con los cambios que hicimos. Perfecto este raciocinio. Y por esto mismo, que nosotros también vamos poco a poco cambiando nuestra manera de ver la felicidad, de encarar la felicidad. Hay personas que ponen la felicidad en los bienes materiales hasta su muerte. Están casi muriendo y su preocupación mayor es lo que dejarán, lo que tienen, lo que acumularon. Pasan una vida entera poniendo el concepto de felicidad en bienes materiales. Costarán un poco, demorarán un poco para encontrar la verdadera felicidad. No que los bienes materiales no sean importantes, ellos pueden ser muchísimos importantes, y aquel concepto de la posesión del necesario, para uno es para otro es otro. Para un gran empresario, tener mucho puede ser favorable en la medida en que crea empleos para mucha gente, pone su fortuna a disposición de la sociedad, crece, hace que crezcan sus operarios, sus empleados, juntamente con sus empresas. Para ellos, la posesión del necesario no es la misma posesión del necesario para mí, un servidor público que vive de sus ingresos y busca vivir honestamente de acuerdo con aquello que yo puedo y que yo puso conquistar en mi vida. Entonces es un concepto bastante relativo para uno y para otro, pero importante es que para todos no nos dejemos esclavizar por los bienes materiales y sí, hacer de los bienes materiales, de los ingresos que nos llegan, instrumentos de valoración de nuestra vida, de nuestros familiares, enfim, de la humanidad a quien possamos alcançar con los bienes de que dispusimos. Esto es lo importante. Una pregunta de Arturo Figueroa. ¿Es la felicidad individual resultado de la felicidad de un colectivo o viceversa? ¿Cómo Sí. ¿Cómo ser feliz en un mundo que se percibe infeliz y no parecer que somos egoístas? ¿Es un estado mental? Sí, verdad. Nadie puede ser feliz en un mundo que es infeliz. Cuando estamos a nuestra vuelta con tanta infelicidad, con tanta injusticia,
con una distribución de bienes injusta, con formas agresivas de ganar, de conquistar bienes materiales. Sí, la felicidad depende de lo entorno en que vivimos, y nuestra propia felicidad está en este mundo tan grosero, tan atrasado aún, está directamente vinculada a esto todo. Pero cada um de nós deve ser um instrumento a buscar a felicidade a partir de parâmetros que sejam justos, que sejam honestos e que sejam, acima de tudo, úteis para nós, não apenas, mas para lo que pudiéramos fazer em favor da sociedade em que vivimos, que nos acolheu, em que estamos insertos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de María Calvo. La felicidad son momentos que experimentamos. Al hacer balance de la vida, ¿será que ser consciente de ello es lo que necesitamos? Sim. La felicidad, nosotros vamos a medirla en la forma como somos capaces de nos adelantar en el proceso de la vida. A cada um, según sus obras, dice Jesús de Nazaret, recibiremos la felicidad y de acuerdo con nuestra forma de proceder. E dizia outro grande pensador, que foi Spinoza, que a felicidade, diferentemente do que dizem as religiões, que a felicidade não é prêmio por el bem proceder. A felicidade é a própria virtude. Quer dizer, quando praticamos a virtude, nós somos felizes. Há uma interligação completa, perfecta, entre virtude e felicidade. Não é prêmio. Vamos buscar a felicidade para a outra vida. Então, vamos nos sacrificar, vamos passar dificuldades, vamos nos martirizar, como entendiam os primeiros cristianos, para em la outra vida sermos felizes. Não. A felicidade é algo que está inserto em el próprio procedimento, em la própria ação humana. Não é prêmio e a infelicidade não é castigo, sino que a felicidade é a própria prática da virtude. Tengo una pregunta de Amorín. En su opinión, ¿podemos aumentar el significado de la felicidad dando a los demás el sentimiento de felicidad? Sí. Si nos consideramos felices porque alcanzamos padrões de felicidad que produjeron efecto en nosotros, en nuestra vida personal, pasa a ser una obligación de cada uno transmitir a aquellos a quien pudiera estes mismos conceptos. Porque a vida é simples, a vida é singela, a vida, as leis da vida são sencillas. E poder transmitir isto sem afastado de los dogmas de las religiones, ausentado de práticas formales, e sentindo em nós mesmos o conhecimento de nós mesmos, como costumamos dizer, nos conhecendo melhor e podendo transmitir este conhecimento sobre a essência do ser humano a outrem, estamos fazendo nossa parte em la construção da felicidade do outro e da felicidade coletiva.
Es una pregunta de Gabriel. Pensando en la evolución moral y la felicidad, ¿cómo es posible que existan actos tan deplorables y anacrónicos como los de los talibanes en pleno siglo XXI? Para la abrumadora mayoría del mundo es inconcebible. ¿Será que no hemos avanzado tanto como creemos para que aún ocurran cosas como estas con tanta impunidad? ¿Podemos construir nuestra felicidad individual sin que cosas como estas nos afecten de alguna forma, por más lejanas que parezcan? Bueno, en un mundo que Kardec clasificó el nuestro en este esquema que él hizo de los mundos primitivos, nosotros vivimos en un mundo apenas de la segunda etapa, que es el mundo que él clasificó como el mundo de pruebas y expiaciones, un mundo donde la característica esencial, yo puedo decir esto, que la característica esencial de mundos en esta clasificación donde está el planeta Tierra es la desigualdad de comprensión de las leyes de la vida. Hay una gama muy grande de diferencias, de avances morales, de avances intelectuales, de avances sociales, de avances culturales entre los diferentes pueblos. Esta es la característica esencial de un mundo como nuestro. Y estas diferencias, estas distinciones entre un y otro, a veces ocurren en una misma familia. Son tan distintos, hijos del mismo padre y de la misma madre, educados con principios semejantes y que son tan diferentes en el avance moral, en el avance ético. Si transportarmos esto para los pueblos, vamos a encontrar desde los talibans que están pensando que están haciendo el bien, matando a otros porque no creen en los mismos dogmas que ellos. Es decir, están poniendo la fe en dogmas, en dioses, en un nivel supremo. No es el amor, no es la caridad, no es la benevolencia, no es la fraternidad que debe unir los hombres, y sí a fe en algún dogma religioso que hace unos más importantes que otros. Entonces, estas diferencias sí debemos trabajar para acabar con estas diferencias culturales. Y para esto la humanidad está avanzando, sí, está avanzando. A 100 años atrás no teníamos, por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que hace esfuerzos inmensos para que los derechos humanos sean vigentes entre todos los pueblos. Pero es un proceso difícil. Cada uno de nosotros debe hacer su parte. Y cuando digo los derechos humanos, estoy hablando en moral. Cuando digo libertad, cuando digo fraternidad, cuando digo trabajo, estoy reproduciendo las propias leyes morales de la tercera parte de los espiritismos, del libro de los espíritus, que es un elocuente compendio de derechos humanos con sus 10 leyes naturales, 10 leyes morales. Entonces tenemos, sí, cada uno de nós en el mundo en que vive, en la familia en que vive, en el medio social en que vive, transmitir esta nuestra visión, esta nuestra mirada de felicidad que es que se puede deducir en 2 palabras. Bien hacer tiene como resultado la felicidad. La virtud
está íntimamente ligada, está íntimamente asociada a la felicidad. Cuando todos los pueblos entendieran esto, viviremos en un mundo certamente muy mejor que este. No tengo más preguntas, lo que tengo son comentarios. No sé si la profesora Yolanda tiene algo más. Tienes muchísimos comentarios de felicitaciones, Milton, desde Guatemala, desde España. Felicitan tu oportunidad, que fue muy bueno. Te las podemos enviar porque si no estaríamos mucho tiempo leyendo comentarios de todos de felicitación. O lo que tú prefieras, te los leemos o te los enviamos. Está bien. Bueno, yo tengo, está en el, bueno, perfecto, lo estás viendo en el chat. video, ¿no? Sí. Yo leeré a todos con mucho gusto, con mucho placer.